para dormir una siesta así de tranquilo, hay que estar muy tranquilo. Para darte la tranquilidad que necesitas siempre, tus seguros en Laboral Cucha. Conmoción y luto en Olite después de que un vecino de 57 años haya muerto tras una fuerte discusión con su hijo de 27 que está detenido y a la espera de pasar a disposición judicial. La Guardia Civil investiga los hechos que han ocurrido muy cerca de la vivienda en la que ocurrió otro trágico suceso hace 2 años, cuando un hombre mató a sus padres y después se suicidó. Ha sorprendido a todo el pueblo, una noticia totalmente desagradable. Que me acabo de enterar ahora, entonces claro que eso me ha sorprendido, pero mucho, claro. Muy conmocionada porque se les quiere mucho a todos. Nos quedamos impactados todos y estoy, la verdad, que tengo un cuerpo muy mal hoy. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Enseguida nos vamos hasta Olite para conocer la última hora en un día en el que seguimos pendientes de la evolución de la pandemia y parece que la tendencia se consolida en Navarra porque es el 5.º día, atención, sin fallecidos. Los datos los ha adelantado la consejera de Salud, que pide prudencia y baraja restricciones para la fase 3 que podría afectar al aforo de los bares. Es ser prudentes y dar este margen. Quiero decir, de momento sí que nos planteamos en este aspecto alguna restricción. Son las cifras de fallecidos de este año y su comparación con el anterior en Navarra. Y ya lo ven, queda a las claras el efecto de la pandemia que dibuja un enorme pico entre el 30 de marzo y el 5 de abril, también en España. Luego vemos los datos. Razones que han motivado la solicitud. El presidente Sánchez, que ha defendido las cifras que da el gobierno sobre la pandemia en un día en el que de nuevo hemos asistido a un pleno de alto voltaje donde se debate la 6ª y última prórroga del estado de alarma con los votos asegurados. Señorías, digamos no al veneno del odio. El que reparte cicuta habla hoy de veneno, como el pirómano que alecciona sobre incendios. Ya lo ven, tormenta política y también meteorológica. Navarra sigue en alerta amarilla por fuertes lluvias que pueden ir acompañadas de granizo y que ya se están notando. Por ejemplo, en la comarca de Pamplona, donde acaba de caer un gran aguacero entre fuertes truenos e impactantes relámpagos. Así que precaución en las carreteras para evitar accidentes como este. Cortada la 15 en Irurzun por el vuelco de este camión esta misma mañana, lo que ha provocado retenciones. El conductor ha resultado herido leve. Originaria de Perú. Y hoy también estaremos en la reapertura de esta tienda solidaria, la de la Asociación Madre Coraje. Este confinamiento ha hecho que aumenten las donaciones y todo lo recaudado se destinará a proyectos humanitarios en Perú y Mozambique. Fernando Simón abrió ayer la posibilidad a que los espectadores puedan retornar a los estadios antes de lo previsto, ya en la fase 3, según la evolución de la pandemia. El presidente de Las Palmas ha sido el primero en mostrar su disposición a que así ocurra, si bien acatando lo que digan las autoridades autonómicas que asumen competencias, aunque cabe tener en cuenta que debería realizarse en todos los campos a la vez. Aquí en Navarra, la consejera de Salud no lo ve tan prematuro. Que lo de partidos en el Sadar, pues bueno, al corto plazo, al de la fase 3 no, pero después de la fase 3 pasaremos a la fase de la nueva normalidad. Las noticias de Navarra con Blanca Basiano. Olite decreta 2 días de luto oficial tras la muerte de un vecino en un trágico suceso. Ayer, en una fuerte discusión con su hijo de 27 años, la víctima cayó al suelo y se dio un fuerte golpe en la cabeza. Era una persona muy querida en la localidad y el pueblo está consternado. Las investigaciones policiales continúan esclareciendo lo ocurrido y hasta el momento el hijo está detenido a la espera de pasar a disposición judicial en los próximos días. Bueno, como ven, este suceso ha sorprendido a este municipio de la zona media de Navarra. La familia es muy querida en Olite y muchos vecinos están en estado de shock sin terminar de creérselo. En el lugar donde ocurrió ayer esta tragedia se encuentra nuestro compañero Sergio Jiménez. Última hora desde allí.
Sí, Blanca, los vecinos de Olite están conmocionados con esta noticia. Nos han asegurado que era una familia muy conocida en el barrio y en el pueblo. El suceso ocurrió alrededor de las 8 de la tarde. El presunto agresor, el hijo de 27 años, mató a su padre de 57 años, pero aún no se sabe muy bien qué es lo que ocurrió. Hasta el momento está detenido y mañana el hijo pasará a disposición judicial. También los vecinos nos han explicado que había ciertos problemas con este vecino, ya que hace unos años, en unas fiestas patronales, le embistió un toro y tuvo un fuerte golpe en la cabeza. Ocurrió ayer a última hora de la tarde en este bloque. Según fuentes de la investigación, el hijo de 27 años, el presunto agresor, tuvo una fuerte discusión con la víctima, su padre de 57. Esta disputa acabó con un forcejeo, un empujón y el progenitor se dio un golpe en la caída, un suceso que ha conmocionado a todo el pueblo. Ha sorprendido a todo el pueblo, una noticia totalmente desagradable. Muy conmocionada porque se les quiere mucho a todos. Los Ruiz, la familia muy famosa aquí. Que me acabo de enterar ahora, entonces claro que eso ha sorprendido, pero mucho, claro. Todo apunta a que el presunto agresor no golpeó con un objeto como en un principio se dijo. Que había reñido con el hijo, pero nada más, ni sé ni con qué. No me comentó ni con qué, ni cómo fue, ni nada. Me dijeron que es un secreto de sumario, así que lo tendrán ellos. El ayuntamiento, consternado por esta tragedia, ha decretado 2 días de luto en recuerdo a la víctima. Pertenecía a una familia muy querida y conocida en el pueblo. Nos quedamos impactados todos y estoy, la verdad, que tengo un cuerpo muy mal hoy. 2 días de luto haremos, las cosas oficiales suspendidas de momento. El detenido pasará entre mañana y pasado a disposición judicial. Según explican varios vecinos, anteriormente el joven había causado varios problemas en el pueblo. Me ha dicho pues que debía de tener bastantes problemas el chaval. Tras las inundaciones, la pandemia y ahora este infortunio, este municipio continúa sobrecogido. Bueno, y precisamente se da la circunstancia de que hace 2 años, en abril de 2018, Olite se quedó conmocionado también con el asesinato de un matrimonio a manos de su hijo. En esa ocasión, el hijo de 47 años se mató de un disparo a sus padres con un arma para sacrificar ganado. Posteriormente, el autor de los hechos se suicidó. Casualmente, este trágico suceso se produjo en el mismo bloque en el que ocurrió ayer. Una tragedia familiar que se vuelve a repetir después de 2 años en el mismo barrio. El dato de muertes por COVID-19 en España ha sido actualizado esta mañana por el presidente del Gobierno en el Congreso. Datos de personas a las que se les realizó una prueba PCR. La cifra de fallecidos en nuestro país por COVID-19 es de 27.127 compatriotas. Procede de los datos proporcionados por las comunidades autónomas y bajo el protocolo estricto de la Organización Mundial de la Salud asumido por el Gobierno de España. El Ministerio de Sanidad no realiza cálculos propios. Se limita a recopilar los datos que remiten las administraciones sanitarias autonómicas, que son las competentes en materia autonómica, y a contrastarlos de acuerdo con el protocolo asumido por el Gobierno de España de la Organización Mundial de la Salud. En esta cifra están computados todos aquellos fallecidos a los que se realizó un test de COVID-19 y dieron positivo en él. Datos de personas confirmadas con pruebas y que se reflejan en gráficas como esta. La acaba de publicar el Instituto Nacional de Estadística. Es una estimación que se compara con las cifras del pasado 2019 y que nos lleva de golpe de vista a hacernos una idea sobre la incidencia del COVID-19. El pico es claro, corresponde a la semana entre el 30 de marzo y el 5 de abril. Estábamos en lo peor de la pandemia. Murieron en Navarra 322 personas frente a las 108 de un año antes, el triple. La estadística indica el aumento progresivo de las muertes desde el 9 de marzo hasta llegar a ese pico del 5 de abril, momento a partir del cual las cifras de mortalidad decrecen hasta situarse incluso por debajo de las de 2019 en la semana que va del 18 al 24 de mayo. En España el dato de muertes comienza a subir el 24 de febrero. Es a partir del 9 de marzo, cabe recordar que se decreta el estado de alarma 5 días después, el 14 de marzo, cuando se disparan las cifras hasta llegar a las más de 20.500 defunciones en la semana pico, cuando un año antes se habían registrado algo más de 8.000. Volviendo a Navarra, el acumulado del año refleja que entre el 16 de marzo y el 24 de mayo, fechas enmarcadas en el estado de alarma, murieron en Navarra 1.616 personas más, si bien se venía de una tendencia de mortalidad ligeramente mayor que en 2019.
En España los indicadores son similares y en ese periodo se contabilizaron 42.300 muertes más. La estadística también refleja que son las personas con mayor edad las que han fallecido en mayor medida, siendo las mujeres por encima de 90 años quienes lideran las cifras, seguidas de los hombres entre 80 y 84 años. Bueno, son las cifras de esa estadística. Lo cierto es que los últimos datos en Navarra que acabamos de conocer hoy sobre la evolución de la pandemia van dibujando una buena tendencia, porque es el quinto día consecutivo sin fallecidos con COVID. Es en la comunidad donde se mantienen además las 515 víctimas mortales. En el conjunto de España, ayer tampoco se notificaban esos fallecidos por segundo día consecutivo, así que la cifra sigue siendo de 27.127, aunque el doctor Fernando Simón admitía ayer problemas con algunas comunidades a la hora de contabilizar los datos, por lo que el número podría aumentar hoy. En las últimas 24 horas se han diagnosticado a 137 personas más con COVID. La cifra total de contagiados llega casi ya a los 240.000 en toda España. Bueno, y con esos datos muchas comunidades han pedido ya pasar a la fase 3, entre ellas Navarra. ¿Qué es lo que se puede hacer en esa fase 3? Bueno, pues lo vamos a ver. Por ejemplo, se permiten reuniones como máximo de 20 personas. También hay novedades en los bares y en los restaurantes porque se podrá consumir en la barra y también las terrazas al 75%. Los hoteles se abrirán las zonas comunes al 50% y también en los centros comerciales donde se abren las zonas comunes y recreativas al 40% y las tiendas al 50%. Pero hay más cosas. Por ejemplo, se permiten las bodas de hasta 150 personas al aire libre y 75 personas en lugares cerrados. Y más, abren los zoológicos, los acuarios al 50% de su aforo. Y otro punto importante, vuelven las competiciones deportivas en esa fase 3. Navarra negocia con el Ministerio su pase a la fase 3 de la desescalada este próximo lunes 8 de junio. El Departamento de Salud ha enviado ya a Madrid el informe con los datos epidemiológicos de la evolución de la pandemia en los últimos días. El Ejecutivo Foral pone en valor que en la última semana se hayan encadenado 4 jornadas sin fallecimientos y solo se haya registrado un caso positivo por PCR. La Comunidad Foral ha realizado ya 54.778 test PCR, situándose como la cuarta que más ha hecho. La intención del Gobierno navarro es volver a adaptar las condiciones generales de la fase 3 a las peculiaridades de nuestra comunidad. Una de las confusiones de las últimas horas ha sido la de la movilidad o no entre provincias. El ministro de Sanidad desdice al de Fomento y anuncia que se permitirá la movilidad solo entre provincias dentro de una autonomía, pero no fuera de ella. La mayor novedad de esta fase 3 en la que estamos a punto de entrar es la gobernanza plena por los presidentes de cada comunidad. María Chivite será la máxima autoridad en la toma de decisiones, incluso en la propia duración de la fase. Podrá gestionar los tiempos de la desescalada y pedir a Sánchez que levante el estado de alarma en Navarra antes del 21 de junio. Bueno, pues esta misma mañana la consejera de Salud no ha querido ahondar en las particularidades que se negocia ya con el Ministerio. Dice Indurain que es un proceso participativo aún abierto y que de hecho mañana se reunirá la Comisión de la Transición. Se ha dicho que Navarra seguirá la misma línea que en las anteriores fases, la de la prudencia y la de no llegar hasta los límites que establecen las fases en lo referido, por ejemplo, a los aforos en hostelería o sociedades gastronómicas. De no llegar a todo lo que marca la fase 3, lo mismo que, por ejemplo, en actividades culturales al aire libre. En la fase 2 se podía llegar a 400 personas y nosotros fuimos restrictivos a 200 y en esta fase que podríamos llegar a 800 personas, lo que nos planteamos es que sea 400. Y sobre otros asuntos, sobre la estructura del Gobierno, el vicepresidente ha asegurado que descartan reducirla. Afirma que está más justificada el disponer de los medios necesarios ante la crisis, propuesta que ponía sobre la mesa Navarra Suma, al igual que otras propuestas para el plan Reactivar Navarra. Remírez ha tachado de incoherencia que el partido presidido por Javier Esparza haga propuestas sin decir, asegura, cómo financiarlas y a la vez pidan una reducción de los impuestos. Que estamos viendo cierta desorientación y cierta incoherencia en algunos mensajes por parte de Navarra Suma, pues como cuando se presentan en este caso propuestas concretas para el plan Reactivar Navarra, que por supuesto nosotros vamos a mirarlas con interés porque nuestra vocación es alcanzar el máximo consenso, que tiene unos costes determinados y sin embargo pide una reducción de impuestos y no se señalan expresamente de dónde se van a sacar esos fondos para esas propuestas.
Pues precisamente a las puertas del Gobierno de Navarra han llevado sus reivindicaciones el sindicato LAB, bajo lemas como que la crisis la pague el capital o no es COVID, es capitalismo. Aseguran que la presidenta María Chivite comienza a hablar de un plan para reactivar Navarra que consiste en regalar dinero a los trabajadores de las empresas del sector automovilístico y de la construcción. De la misma manera afirman que Navarra se reactiva cambiando el modelo fiscal y recaudando más de quienes más tienen. Bueno, eso Navarra, pero lo cierto es que el presidente del Gobierno acudía hoy a un último debate sobre la sexta prórroga del estado de alarma con los apoyos asegurados. Pero el tono del PP y Vox ha sido más duro que nunca. Sánchez ha anunciado una última ley para aunar todas las normas de funcionamiento en la llamada nueva normalidad. Pedro Sánchez hacía un llamamiento a la concordia. Una llamada a aparcar la mezquindad y la irrelevancia de la pequeña política. Señorías, digamos no al veneno del odio. Pero PP y Vox han competido en un duro discurso contra el Gobierno. Usted se intentó vender aquí como un mirlo blanco de la regeneración política, pero en menos de 2 años ya es un pato cojo, con el peor balance de gestión de nuestra democracia, y ceder a las exigencias de los proetarras acercando presos terroristas y admitiendo la desigualdad social en favor del País Vasco y Navarra. Las de un presidente que con su negligencia y ocultación ha provocado la muerte de miles de españoles. Sánchez ha anunciado un último Real Decreto que aunará todas las normas que se tendrán que llevar a cabo en la llamada nueva normalidad. Hasta que tengamos una vacuna o un tratamiento terapéutico eficaz. Y en plena investigación sobre el 8 de marzo decía esto. Yo lo digo alto y claro, viva el 8 de marzo. En este contexto es tanto como gritar viva la enfermedad y viva la muerte. Lo que tenía asegurado hoy el Gobierno era el apoyo a la sexta y última prórroga del estado de alarma con el sí de Ciudadanos y PNV y la abstención de Esquerra Republicana. No nos gusta usted nada, pero somos el centro moderado. Tenemos que apoyarle adoptando estas decisiones. Y nos congratulamos también del acuerdo al que hemos llegado para la prórroga de este estado de alarma. Porque Esquerra Republicana no es socio del Gobierno, no es socio del PSOE, no es socio de Unidas Podemos. Es socio del diálogo, de la política y de la gente. Un congreso que ha visto cómo los debates subían cada vez más el tono. Solamente ha habido unanimidad en el minuto de silencio por las víctimas. Bueno, pues en este pleno que todavía sigue en marcha, Navarra Suma acaba de argumentar su no a la prórroga del estado de alarma. Lo señalaba hace unos instantes el diputado Carlos García Adanero, basando su decisión en los datos que ofrece el Gobierno y en los pactos con Bildu. Si nos han engañado, que eso es lo grave, con el número de fallecidos. Si es que hoy todavía no sabemos cuánta gente ha fallecido en España. Que yo creo que no hacen falta 15 días más, pero sí creo que fueron necesarios confinarse 15 días antes. Eso sí lo creo. Y yo lo creo ahora que he conocido datos. Pero es que ustedes tenían datos en aquella época. Y esa respuesta, a eso habrá que dar una respuesta. Que la vicelendakari Chivite lo es con los votos de Bildu, porque pactaron en agosto. Y el problema de pactar con Bildu es que mientras Bildu siga sin condenar a ETA y siga alabando la existencia de ETA, cada vez que alguien, sea usted o cualquiera, cada vez que alguien pacta con Bildu, está ayudando a legitimar a la banda terrorista ETA y a su historia. Bueno, pues Bildu también ha hablado y lo ha hecho valorando los acuerdos con el PSOE, aunque advierte. Sí, señor Sánchez, su Gobierno también ha tenido aciertos. Y así se lo reconozco. Ahora viene lo más difícil, deberá decidir. Si a favor de las clases populares o trabajadoras o a favor de los intereses del capital y las grandes empresas. O apuesta por la mayoría social, por los trabajadores y sus derechos, o su Gobierno tendrá un camino muy corto. Aparatoso accidente en Irurzun, en la A15, por el vuelco de este camión articulado. El conductor ha resultado herido leve tras sufrir una zuleida de vía y volcar en la autovía, que ha quedado cortada en sentido sur y un carril también en sentido norte, lo que ha provocado graves retenciones. Y mucho cuidado al volante porque un día más las tormentas nos dejan espectaculares imágenes en nuestra comunidad.
Las imágenes que ven son de hace tan solo unos minutos en la comarca de Pamplona. No ha sido la única, las tormentas se repiten estos días. Ayer, por ejemplo, en Sada, una fuerte granizada dejaba las calles de la localidad completamente anegadas. Navarra está hoy en alerta amarilla por lluvias y tormentas que pueden ir acompañadas de granizo y fuertes rachas de viento que ya estamos notando. Bueno, y atención a esto también porque el Gobierno foral y la Federación Navarra de Municipios y Concejos recomiendan suspender la celebración de todo tipo de fiestas patronales o equivalentes durante este año por motivos de salud pública a consecuencia de la COVID-19. Desde el Instituto de Salud Pública y Laboral se incide en que la circulación del virus puede reactivarse si se relajan en exceso las medidas de distanciamiento físico y dadas las características de este tipo de fiestas y la dificultad de mantener las medidas de seguridad necesarias para evitar la transmisión del virus, su celebración podría llevar a un rebrote de la pandemia al reactivarse la circulación del virus. Las fiestas se prestan mucho al contacto físico, a no guardar la distancia y bueno, y la verdad es que hay pues factores también como el alcohol, por ejemplo, que puede potenciar el riesgo, ¿no? Entonces, lo que vemos es un peligro y seguramente no poder controlar esta situación y por eso se incide en que tratemos de evitar la celebración de fiestas, precisamente porque va a ser muy complicado guardar las distancias. Bueno, y antes de los deportes, les hablamos de una propuesta solidaria, la de la asociación Madre Coraje, que ha vuelto a levantar la persiana de sus tiendas con todas las medidas de seguridad. Tras más de 2 meses levantan la persiana y lo hacen con más ganas que nunca. Y muy contentos. ¿Con ganas ya de empezar? Sí, con muchas ganas. En este local la tienda lleva ya 6 años, pero bueno, a raíz del COVID tuvimos que cerrar 2 meses y volvemos con mucha ilusión. En Madre Coraje aceptan todo tipo de artículos siempre que estén en buen estado. Solemos traer y como con esta situación tanto tiempo en casa, pues le hemos dado vuelta a los armarios y hemos traído pues esos polos, camisetas, ropa que ya no se utiliza. Además de la ropa, hay otro artículo que se está donando mucho tras el confinamiento. Y libros también están trayendo muchos. Yo creo que en este confinamiento hemos leído mucho y ahora nos están trayendo muchos libros. Madre Coraje reabre su tienda en Pamplona y lo hace adaptándose a la nueva normalidad. Por eso el uso de mascarilla es obligatorio y no está permitido probarse ninguna prenda. A la entrada hay una persona controlando el aforo, controlando que las personas vengan con mascarilla, es obligatorio entrar con mascarilla y hay un gel y toda persona que entra se tiene que echar un gel. La ropa o los artículos que reciben de donaciones tiene un tratamiento especial hasta que vuelve a estar disponible para la venta. La ropa que nos donan la subimos al almacén y ahí pasa 3 días y aparte todos los días desinfectamos cada 24 horas con ozono. Todo lo recaudado a través de las ventas de las tiendas solidarias de Madre Coraje se destina a proyectos humanitarios en Perú y Mozambique. ¿Habrá público en el Sadar antes de lo previsto? Bueno, pues la evolución de la pandemia modifica los planteamientos de diferentes asuntos casi a diario. También la reanudación de la Liga está a la vuelta de la esquina y se debate si se podrá adelantar la vuelta de los aficionados a los estadios. Fernando Simón abrió la puerta a la posibilidad de que, aunque con limitaciones, pueda haber público en las gradas esta misma temporada. Sí que la opción está ahí, no se ha cerrado ninguna decisión, pero dependiendo de cómo evolucione la epidemia y cómo esté en las diferentes comunidades en la fase 3, pues se podría plantear. La Bundesliga, primer campeonato en reanudarse, ha demostrado la importancia del público en los partidos. Las victorias locales han bajado ostensiblemente en número. Lo que no sería justo es que hasta que no se pueda tener público en todos los campos, sea mucho o sea poco, según los aforos que se decidan,
no se debería de aplicar esa norma. La Unión Deportiva Las Palmas fue la primera en anunciar su postura al respecto. Quieren jugar con público si así lo permiten las autoridades. En la fase 3, las que corresponden a cada autonomía, aunque al ser una competición nacional, esta se realizará de manera conjunta. Aquí en Navarra se descarta al menos y de momento hasta la llegada de la nueva normalidad. Yo creo que habrá una decisión y habrá decisiones que tendrán que ser de ámbito más general, o sea que lo de partidos en el SADAR, pues bueno, al corto plazo, al de la fase 3 no, pero después de la fase 3 pasaremos a la fase de la nueva normalidad. Un problema menos para Osasuna, pues sería difícil que el estadio del SADAR se pudiera reabrir en mitad de las obras de ampliación y remodelación en las que está inmerso. Bueno, veremos qué es lo que pasa. De momento, 9 lesionados a falta de 11 días para que vuelva a la Liga para Osasuna. El conjunto rojillo es el más castigado en la primera división. Sergio Herrera ha sido el último futbolista en caer lesionado en Osasuna. El portero burgalés no ha entrenado en Tajonar por culpa de unas molestias en el hombro derecho. Imposible encontrar en estas imágenes a otros compañeros como Moncayola, Barja y Robert Ibáñez, quienes con problemas musculares siguen sin ejercitarse. Hay más tocados como Roncaglia o Mérida, el defensa con molestias en el aductor izquierdo, y el catalán con problemas en el pubis han trabajado de forma individual. Quien se ha vuelto a sumar al colectivo durante los primeros compases, el calentamiento, ha sido Chimi Ávila. Posteriormente, el argentino ha seguido con su trabajo de recuperación. La plantilla final apuntaría cara al reestreno liguero del domingo 14 de junio en el campo de la Real Sociedad. En Tajonar se hacía hincapié en la finalización. La Liga retorna 3 meses después y no hay que llegar con la pólvora mojada. Y nos despedimos ya con la energía del grupo navarro Lemon y Tal, que mañana vuelven al escenario de Baluarte, ya saben, dentro del Kilómetro Cero Music Fest, un encuentro virtual pero con entrada. Más información, ya lo saben, en nuestra web en navarratelevisión.es. Que pasen una buena tarde, adiós. Para dormir una siesta así de tranquilo, hay que estar muy tranquilo. Para darte la tranquilidad que necesitas siempre, tus seguros en Laboral Cucha.